Buenas tardes. Vamos a hablar sobre turbinas hidráulicas y centrales hidroeléctricas. Con mi compañero Solís Correo Sergio, número de control 2221-2022. Y yo, Angular Saldo 2321-0785. Pues, características generales y funcionamientos de las turbinas hidráulicas. Las turbinas hidráulicas son máquinas utilizadas para transformar la energía del agua en energía mecánica. Estas turbinas son fundamentales en las centrales hidroeléctricas, ya que permiten aprovechar la fuerza del agua para producir electricidad de manera eficiente y renovable. El funcionamiento básico de una turbina hidráulica comienza cuando el agua almacenada en una presa o proveniente de un río se dirige hacia la turbina a través de conductos especiales. El agua entra con una gran cantidad de energía, ya sea por su velocidad o por la presión que posee debido a la altura desde la que cae, al impactar sobre los álabes o paletas del rotor. El agua provoca el movimiento giratorio de la turbina. Este movimiento rotacional se transmite a un generador eléctrico, el cual convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Gracias a este proceso, las turbinas hidráulicas son consideradas una de las tecnologías más importantes para la generación de energía limpia en el mundo. Entre las principales características de las turbinas hidráulicas se encuentra su alta eficiencia, ya que pueden convertir gran parte de la energía del agua en energía útil. Además, tienen una larga vida útil y requieren relativamente poco mantenimiento cuando operan correctamente. Otra característica importante es que existen diferentes tipos de turbinas diseñadas para adaptarse a distintas condiciones de caudal y altura del agua, dependiendo de las necesidades de la central hidroeléctrica, que se selecciona el tipo de turbina más adecuada para obtener el mejor rendimiento posible. Turbinas y acción y reacción. Las turbinas hidráulicas se clasifican principalmente en turbinas de acción y turbinas de reacción, dependiendo de la manera en la que aprovechan la energía del agua. Las turbinas de acción funcionan utilizando principalmente la energía cinética del agua. En este tipo de turbinas, el agua es dirigida a gran velocidad mediante boquillas especiales, que forman chorros muy potentes. Estos chorros impactan directamente sobre las paletas del rotor, haciendo que la turbina gire. En las turbinas de acción, el agua no llena completamente el rotor, sino que solamente golpea ciertas partes de la paleta después de transferir su energía al agua, ya que ésta sale prácticamente a presión atmosférica. Un ejemplo muy conocido de este tipo es la turbina de Pelton, utilizada en lugares donde existe una gran altura de caída del agua y caudales relativamente pequeños. Estas turbinas son muy eficientes en zonas montañosas y presas de gran desnivel. Por otro lado, las turbinas de reacción aprovechan tanto la energía cinética como la energía de presión del agua. En este caso, el rotor trabaja completamente sumergido y el agua circula continuamente a través de él. Y a medida que el agua pasa por los álabes, ocurre una variación de presión que ayuda a generar el movimiento de rotación. Esto permite aprovechar mejor la energía disponible en situaciones donde existen caudales más grandes y alturas menores. Entre las turbinas de reacción más utilizadas se encuentra la turbina Francis y la turbina Kaplan. La turbina Francis es muy versátil y puede operar en una amplia variedad de condiciones, mientras que la de Kaplan es ideal para grandes caudales y bajas alturas de caída. Y pues la diferencia principal entre ambos tipos de turbinas es la forma en que utilizan la energía del agua. Es que las turbinas de acción dependen principalmente de las velocidades del agua, mientras que las de reacción utilizan tanto la velocidad como la presión para producir trabajo mecánico. Triángulos de velocidades. El triángulo de velocidades es una representación gráfica y vectorial utilizada en el estudio y diseño de turbinas hidráulicas.
Esta herramienta permite analizar cómo se comporta el flujo del agua al entrar y salir del rotor de la turbina. El triángulo de velocidades está formado por diferentes vectores que representan la velocidad absoluta del agua, la velocidad relativa respecto al rotor y la velocidad periférica de las paletas. Gracias a este análisis, los ingenieros pueden comprender cómo interactúa el agua con los álabes de la turbina y determinan la forma más eficiente para transferir energía. La velocidad absoluta representa la velocidad real con la que el agua se mueve dentro de la turbina, ya que la velocidad periférica corresponde a la velocidad de giro a la de las paletas del rotor. Y finalmente la velocidad relativa indica cómo percibe el movimiento del agua como una persona situada sobre el rotor en un movimiento. Y es que el estudio del triángulo de velocidades es muy importante porque permite calcular pérdidas de energía mejor, ya que mejora la eficiencia y diseña turbinas más eficientes y seguras. Además, mediante este análisis se puede optimizar el ángulo de entrada y salida del agua, reduciendo turbulencias, evitando desgastes innecesarios en los componentes de la turbina. Muy bien, yo voy a hablarles sobre la altura neta, pérdidas, potencias y rendimientos. La altura neta es la energía disponible del agua. Las pérdidas reducen la potencia generada, y lo cual afecta el rendimiento global de la turbina. Aquí tenemos los tres componentes principales, las tres características principales de estas turbinas, perdón. Como se mencionó anteriormente, la altura neta es la diferencia de altura que el agua cae desde el embalse o desde donde se contenga, como la presa, por ejemplo, hasta la turbina. Esta se calcula con la siguiente fórmula, que es igual a donde H total menos H pérdida. H total, que indica la altura total, y H pérdida incluye pérdidas por fricción o turbulencia, entre otros tipos. Pérdidas involucran pérdidas de energía debido a fricción y turbulencia, disminuyendo la eficiencia del agua para que ésta pueda mover la turbina y generar la energía eléctrica. La potencia hidráulica, que se indica con la letra mayúscula P, esta se calcula mediante la siguiente fórmula, donde la potencia hidráulica es igual a la densidad del agua, medida en kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la aceleración debido a la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura neta en metros, y el caudal medido en metros cúbicos sobre segundo. También se involucra el rendimiento de una turbina, que se indica con la letra N alargada, que es la relación entre la potencia útil y la potencia hidráulica. En este caso, el rendimiento es igual a la potencia útil sobre la potencia hidráulica. Es una división y se obtiene el rendimiento, que normalmente se establece en números decimales y no tiene una unidad como tal, es adimensional. El tubo de aspiración y cavitación. El tubo de aspiración recupera energía cinética al salir de la turbina, pero al obtener esta energía, aspira, genera la cavitación. La cavitación es la formación de burbujas en un espacio debido a la reducción de presión. Como sabemos, normalmente estos tipos de máquinas generan una presión negativa, una presión positiva. En este caso, cuando se extrae el agua con el motor, con la bomba, el depósito empieza a perder presión debido a que se está aspirando agua. Y como todos sabemos, al reducir la presión en un espacio donde hay agua, esta comenzará a formar burbujas, debido a que empezará, pues, por así decirlo, a hervir. Entonces esas burbujas pues pueden afectar la turbina y el sistema de tuberías donde se está filtrando el agua, así como el tanque o el embalse de almacenamiento. Esas burbujas son muy dañinas. Centrales hidroeléctricas. Estas son las principales instalaciones que utilizan turbinas hidráulicas para generar energía eléctrica a partir de energía del agua. Como se puede ver en el esquema, aquí se muestra que en el embalse o en el canal, por así decirlo, entra el agua y el agua se va por un flujo de conducto a donde choca con una turbina. En este caso utiliza unas hélices, uno para mover un rotor que mueve un generador.
la turbina contiene el generador y esta a su vez, por el movimiento del agua, genera una corriente de energía eléctrica, eh, regulando el flujo mediante embalses sin compuertas. Aquí tienen pues compuertas que abren, cierran y regulan el flujo del agua. Aquí hay una abertura como una llave, pues así se nota, una llave donde se cierra, se abre, se deja salir el agua, se mantiene cerrado para que vaya almacenándose. Conclusiones. Las centrales hidroeléctricas son muy importantes, son una fuente de energía limpia que, a diferencia de otras como la nuclear, la energía solar o eólica, pues ciertamente aprovechan espacios muy, por así decirlo, reducidos debido a que son embalses de agua, cosas que ya están en la naturaleza, que simplemente se intervienen en menor medida por construcciones humanas. Estas son muy importantes para, no solo para la generación de energía, sino para otros aspectos como son el desarrollo de las áreas cercanas a esos embalses, generación de empleos, bienestar, etcétera. Las turbinas hidráulicas son parte fundamental de estas centrales hidroeléctricas. Sin ellas, principalmente se podría generar energía eléctrica. Entonces, son commodities muy importantes que debemos de considerar, debemos estudiar. Hay otras aplicaciones que se le pueden dar a estas turbinas, no solamente en el área de hidráulica, eh, pero esos ya son casos muy especiales que nosotros, si acaso, veremos en el futuro en algunos detallitos, en algunos aspectos más que nada. Y como podemos decir que el estudio de estos no solo se limita a hacer este tipo de presentaciones o a hablarlo en una forma muy resumida, sino que son muy importantes dentro de la ingeniería mecánica y en general de la ingeniería como tal. Son estudios muy importantes y creo que debemos de darle su consideración adecuada para esas instalaciones y para estas herramientas, estos componentes que contiene este trabajo. Bueno, pues eso fue todo por nuestra parte en este tema de instalaciones hidráulicas. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier comentario. Gracias por su atención a esta presentación.